muy atractiva, con una gran inmigración, grandes riquezas, y obviamente, no sé qué se maneja, entonces el tema del demócratos, necesita, obviamente las personas no pueden pagar de eso para poder participar en asuntos públicos, tanto si son asuntos públicos en general como si son asuntos privados que tú quieres defender en un juzgado o en la misma asamblea de la ULE o la asamblea general, necesitas dominar estas cosas. Entonces, obviamente estos hombres eran necesarios, si hubieran nacido, no hubieran sido esto, hubieran sido otro, o sea, era un movimiento natural de maestros, si llegar a ser ellos pedagogos hoy, que llegan a la ciudad y nos ofrecen servicio, como podríamos estar hoy en día servicio. Hoy en día la sofística está siendo de alguna manera reivindicada, no hay esa visión maniquea, sino se intenta ver en su punto médico. Claro, no vamos a entrar aquí en los detalles, porque eso es una situación antigua de por qué Sócrates, no sé qué, la reacción. A mí nos interesa hablar de los elementos básicos del discurso. Entonces, bien, vamos a ver primero el argumento que hace Aristóteles aquí en tópico. Dice, un argumento es dialéctico si sus premisas están constituidas por opiniones generalmente aceptadas. Fíjate que aquí, en dialéctica, él parte de la conclusión de que las opiniones que están surgiendo de ese diálogo, de esa dialéctica, que es una técnica en grupos menores, está produciendo resultados. Las opiniones que se están manejando están produciendo consensos en los dialogantes, y de esos consensos están haciendo nuevas, digamos, nuevos productos, nuevas opiniones que pueden bien reafirmar la opinión inicial que se tenía, la opinión inicial, o por otro lado refutar. O pueden enfrentarse dos argumentos igualmente fuertes, y entonces hay que ver cuáles los argumentos se pueden hacer analogía. O sea, hay mucha variedad. Hay diálogos socráticos que no necesariamente terminan, o diálogos platónicos que no necesariamente terminan en una definición. El diálogo que terminan en aponías, que por lo menos Copperton cuando ocupa los diálogos de Platón, dice, en los diálogos del argumento dice sin resultado, o sea que de la premisa inicial que se parte del diálogo, al final no se llega a ninguna conclusión, son resultados abiertos que pueden ser interpretados, ¿no? Entonces, en otros, ya cuando Platón adopta una actitud más militante, que quiere poner su seguridad en los diálogos de transición o de la madurez o de la vejez, una intencionalidad, en este caso solo para ir guiando el diálogo hacia resultados que Platón quiere. Pero primero, en la apología, en el bicis, sobre la amistad, sobre la verdad, no se notan eso, simplemente los hechos. Es como cuando digo, esa palabra utiliza benevisión, solo información. No nos metemos en problemas políticos, solo información, porque claro, esto como tal, el ministro dijo esto, el tipo dijo esto, no hay opinión de esto. O sea, es una posición que tiene el catálogo hoy en día, prudente, pero fíjate la diferencia entre cuando está dialéctica, sus premisas son opiniones realmente aceptadas, llega a consenso, pero en la retórica, un elemento persuasivo es que persuade a quien se dirige. ¿Qué diferencia vemos aquí? Que hay una intención. Ya tengo un fin. Aquí en la primera estamos buscando la verdad. A través del diálogo buscamos verdades o consenso mutuamente aceptables. Pero en el caso de la retórica tengo que dirigirme a un auditorio mucho mayor. Ya puede ser 100, 200, 300 personas más. Ahora, en esos anfiteatros que había allí en la zona, o en un teatro, todavía queda teatro por un tiempo más de privado, que mira, usted senta allá abajo y dice una palabra y se escucha perfectamente la última grada allá arriba, ¿no? O sea, incluso hablando un poquito más, apenas un poco más alto del tono de voz que empleando ahorita, se puede escuchar perfectamente arriba. Puede fácilmente tener 3.000, 4.000 personas sentadas en un anfiteatro, viendo un asunto importante, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, y un pueblo que le gusta hablar mucho, que cada persona tiene una gran concepción de su estima, de lo que vale, en el sentido de cada ciudadano, cada persona con derecho, igual, un esclavo, se siente con necesidad de opinar en todos los auditorios, y entonces ahí interviene una serie de elementos muy importantes. Primero digo el orador y el auditorio. El discurso lo ha dirigido a un auditorio determinado. Entonces el orador tiene que hacer una especie de dialéctica, o sea, el discurso es retórico, forzosamente, ¿no? Pero tiene que trabajar las motivaciones del auditorio, que previamente él conoce, de alguna manera. Por ejemplo, usted ve un candidato a la presidencia de la República, no será el mismo discurso cuando esté en una asamblea de Cámara, o como era antes, ¿no?
o si no, ni siquiera con Fedecapa, ¿no? Pero básicamente, o un sindicato, o un grupo de estudiantes, o sea, el orador inconscientemente, o más bien conscientemente, va a tratar de adaptar su discurso, trabajando lo que hacer, porque para él es muy importante establecer una empatía, empáticos, trabajar con el elemento emocional, también trabajar, escuchar las razones, logos, de las razones que tiene el auditorio y tratar entonces en base a su intencionalidad. Puede ser si mi gira de presentación nada más mi proyecto, yo presento mi proyecto y trato de empatizar, pero si ya trato, oye, falta una semana para las elecciones, tú ves que generalmente el discurso de los oradores se endurece, abundan los argumentos ad hominem contra el otro candidato, abundan las acusaciones sobre que la guerra sucia en las candidaturas modernas, no sé, como cuestiones de última hora para tratar de influir esa posible decisión electoral. A veces el discurso retórico no siempre está sujeto a una elección, como vamos a ver a continuación, una cuestión electoral. El discurso retórico, hay personas, grandes oradores que simplemente dominaban nivel la retórica en cualquier presentación pública, para ellos la nacional, establecer un discurso que prácticamente traían las cámaras o había alguien anotando de vida, pero cada discurso que daba era un discurso prácticamente histórico. Profesor, pero en un discurso retórico, a diferencia de uno dialéctico, en el dialéctico se establece una interacción. Una interacción, exacto. En cambio que en el discurso retórico es más... Inicialmente no, pero sí puede haber una intersexualidad. Pero, o sea, intervenciones, pero siempre va a ser, no va a ser en función de, bueno, entonces no, porque ya tiene una dirección lo que le está diciendo y no un cambio. Eso es correcto. En el discurso retórico, obviamente, también hay una disposición del oyente a trabajar con los temas que se van a escuchar ahí. Tengamos sentido, hay una voluntariedad de ambas partes. Para aclarar un poco, me gustaría aclarar un poco los roles que juegan tanto el orador y el auditorio. En este caso, siguiendo la línea de Ariana, el caso dialógico o el caso dialéctico, las posiciones son activas. Tanto el orador, el que está dando su discurso, como el que lo escucha, son dos posiciones activas porque el que escucha inmediatamente va a responder. Se trata de un diálogo activo. En cambio, en el caso retórico no ocurre lo mismo. En el caso retórico puede haber un orador que es el activo, pero el auditorio es simplemente pasivo, como ocurre en muchas ocasiones en las iglesias. Está el padre o el pastor que habla a una gran multitud a través de un discurso retórico. En la nueva retórica, no en la retórica que decía, se llama retórica de figuras, en la nueva retórica del siglo XX se trata de hacer participar a los auditores, pero es participación de aulas emocionales para hacerlo, para el elemento emocional, de manera de hacerlo coincidir con mi discurso. Germán, quería hablar de una cosa de la cual vale la pena hacer énfasis es que no puede ser que estos primeros busquen la verdad, significan que el segundo proponga enfatizar lo que es la falsedad. Sino, en el caso del segundo, lo que persigue más bien es detectar los códigos comunicacionales del receptor del mensaje emitido a través del diálogo, tanto en el plano afectivo y emocional, como desde el punto de vista de manejo vulgar, incluso del lenguaje. O sea, no está limitado solamente a estudiarlo desde un punto de vista razonable, sino que además también incorpora aquí lo que tiene que ver con afecto, el conocimiento de la costumbre, los elementos que muchas veces suelen pasar desapercibidos en un diálogo escrito, elaborado razonablemente. A través de la retórica se pueden detectar incluso las cosas que en apariencia un orador puede considerar superfluas en un momento dado. En la retórica actual, yo creo que la retórica actual, el ejemplo es el presidente Chávez. O sea, él le dio su discurso, la gente se emocionaba, repetía, pero el discurso no continuaba. O sea, él no cambiaba el discurso, que es lo que usted decía. Hay una interacción. Pero actual no me refiero funcionalmente. No, pero yo doy un ejemplo actual, de la explicación de la actual. No que porque es de esta época, sino que él sí lograba eso. Y que la masa lo apoyara y eso. Y
continuar, y él no desvía su discurso. Bueno, yo creo que él colocaba muchas cosas en su discurso, pero digo que ahí está el ejemplo claro de la retórica actual, ¿no? Es actual, porque no pasa La nueva retórica se llama Movimiento de Nación del siglo XX, liderizado básicamente, o sea, con una serie de especialistas en retórica. El Estado de la retórica es muy importante, ¿no? Y hay 5.000 profesores de retórica, y por ejemplo, pertenecen a la escuela, se da en Francia, en Bélgica. Ese movimiento busca rescatar la retórica, porque la retórica fue criada en la Edad Media, en la visión esta pasada de la persona los conquistan como los malos y la persona que como los buenos. Entonces, fue de alguna manera, y la retórica llegó a significar persuade para manipular la herejía. Exacto, no. Se puede hacer un discurso retórico y puede utilizar algo que empieza a utilizar un dispositivo o utilizar un grupo de ideas, y eso es completamente válido. Todo político, sea nosotros, el gobierno, necesita comunicar, ¿verdad? Como dice realmente canales comunicacionales, y esos canales comunicacionales trabajar bien. Sino cómo crear esa comunicabilidad, independientemente de los medios de comunicación actuales, las redes sociales, porque necesitamos un contacto directo con los auditores. Porque el auditorio se convence porque yo pongo una foto muy bonita en Facebook o en las redes sociales, o ahora no tiene que convencer, sobre todo al público, pues ya no se hace educación. Bueno, profesor, disculpe, para ver si la retórica va dirigida a las masas o puede ir dirigida a una sola persona. Cuando hagamos referencia el diálogo que Borgia y Isabel organizó, cuando le dice Borgia que cuando un médico quiere convencer a su paciente de tomar un determinado medicamento, dice el retórico superior, porque el retórico lo convence para que se tome la otra persona con mayor voluntad. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Puede estar dirigido a las masas, pero también dirigido a particulares. Sí, claro. En el caso de ese diálogo institucional, porque ahora recuerdo, lo que se busca es observar, ahí ese diálogo dialéctico, en el sentido de que Borgia intenta comenzar Sócrates o Sócrates intenta desenvolver a Borgia, pero el diálogo se llama la retórica, porque no existe sí, profesor, que en cuanto a lo que él estaba diciendo, como allí dice el orador y el auditorio, obviamente el lenguaje debe ser amoldado a la mayoría, ¿no? Si digo mayoría, porque puede que haya personas que no, pero sin embargo el discurso debe estar amoldado a lo que las personas, o sea, los códigos que las personas manejan de cierto modo. Es muy distinto, como hablaba la profesora Margarita en el primer capítulo que usted nos mostró, del lenguaje. Ella hablaba que todos los científicos debían manejar un lenguaje tanto para los científicos como para el público como tal. Entonces no es lo mismo que llegue el doctor y le diga a uno, bueno, usted tiene un cuadro para tiempo, no sé qué, en español. Agravado por una sí, como Doctor House, que primero dice, no, usted tiene tal, y al final termina diciendo, no, bueno, necesitan... Vamos a analizar, para que no se nos olvide una palabra, quería hacer un comentario, porque veo que quizás se nos pueda pasar por alto. En la dialéctica, por lo general, el auditorio y el orador trabajan como iguales. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Porque en la retórica siempre el orador está por encima de la masa. Es más, si la masa pregunta algo que está fuera, perdón, el auditorio. Si el auditorio siente que está por encima del reto, por supuesto, o se quita la comunicación, el canal de comunicación, pues en su defecto el retórico trata de apabullar la pregunta que está por encima de él. Es decir, siempre va a permanecer en la retórica el principio de autoridad. Yo soy el que estoy hablando. Pero en la antigua, en la... Claro, pero escucha, no caí porque ahí se cae lo que se llama caer una petito principio, una definición de principio. Pero la otra empieza a hablar un libro. Aquí yo hago la segunda característica que porque no tanto tiene que ser un diseño, la premisa. Debe decir la premisa que una manifestación de personas que tienen
pero también debe ser, o sea, que tú puedes ser capaz de dar opiniones aceptadas, pero también la retórica, tú tienes que trabajar con un discurso que no te lo vas a comprobar todo el tiempo, tú tienes que utilizar, entonces el discurso retórico no se espera que tú estés todo el tiempo dando razones y tu discurso es lógico, no, pero tú obviamente tienes que tener una diversidad, las razones que estás viviendo en el reto deben ser persuadibles o deben ser razonabilizadas, o sea, que la persona va a decir que se tome un impacto del logo del reto, con el logo mismo de inteligencia, la razón que está manejando el auditor. Claro, lo que tú dices es correcto, en alguna oportunidad, depende de la situación. Cuando yo hablo en forma de avenida, voy a mirarme un poco para apoyarme en la pirámide de Víctor diciendo 21 años de historia con data, ¿no? Para la tropa, frente a los mamelucos que se le definen a esto. Oye, o sea, eso es una parte de cosas de liderazgo, son recursos históricos que ahí está el único que es el liderazgo, motiva para que sí, o sea, estamos con otros elementos también que entran en el discurso, pero que puede ser el hecho de un buen orador, sea un buen retórico, no necesariamente le da condición de vida, no le endosa esa condición de vida. Es raro cuando la condición de vida coincide también con el buen retórico, como vamos a ver aquí. El segundo elemento que debe es la premisa de la comunicación. Desde el punto de vista de la retórica, la teoría de unas premisas de la comunicación, especialmente en la retórica, que implica grandes palabras, no puede personas sobre convencer. Mi comentario era porque en la dialéctica, las premisas van en búsqueda de la verdad, ¿no? Como que no, y mi comentario era porque en el otro, la argumentación casi siempre tiene en torno al reto, no a la búsqueda de que el otro también tenga la verdad. Pues el problema siempre que va a auditorio es así, es verdad. Generalmente a un orador se le rompe el discurso si el auditorio empieza a intervenir, entonces se produce o por lo menos en el momento del discurso. No es lo mismo cuando hay una conferencia aquí en el auditorio, cuando hay una seña y a un periodo de preguntas, porque en el periodo de preguntas yo puedo aportar elementos de mi discurso que se me olvidó decir en el discurso propiamente dicho, o que me sirven para pensar mi posición retórica inicial, para fortalecer ciertos elementos que puedo complementar, aprovechando la pregunta de la Guillermo. Son dos sexos. El primero, creo que respetamos a se reserva Ariana habló, después cambiaron por ahí con la gente. por eso estuve pendiente de eso, creo que no debemos perder eso. Hay las intervenciones aquí que interrumpen y cortan lo que los demás están como quieren presentar. La autonomía tiene que ver con eso. Sin tomar en cuenta, como mejor dicho, pero no se cuenta la retórica, no se puede, no la puede clasificar ni van a nada, simplemente una herramienta que nos vamos a servir de ella para nuestros propósitos. Pero en la actualidad, apartando los políticos, hay proyectos bien interesantes, ¿no? de estudiar. Por ejemplo, esto de los coaching empresariales, y uno va a ese tipo de actividades que da cuenta como herramientas súper efectivas utilizar los americanos, México hay facultades que gobernanza y la retórica, que el coaching, entonces también en el discurso religioso, por ejemplo, la visita de Pares brutalmente sale como utiliza mucho preguntas complejas. Ya usted dejó de ver, pero ya dejaste ver, utiliza muchas palabras, muchos desplazamientos, pero generalmente observa que el éxito de estas personas,
La persona tiene muchas herramientas, y que a veces hay también un uso psicológico, ¿no? De psicología social, sobre el estigma, porque la gente que es más terminal del futuro es la gente que tiene muchos problemas. O sea, entonces, si no hay una solución, puede ser eso. O sea, en el mercado no solamente es el producto que la verdad de servicio, de esperanza. Un recuento tiene que vender, o sea, de cierta manera, si digo eso de la palabra, tengo que vender, por ejemplo, un político que hace, normalmente. Un político hace lo mismo que hacemos nosotros tradicionalmente, hablamos, vamos a un trabajo, ganamos un salario. El político vive 5 de oro. De alguna manera tiene que moverse para la convención y elaboración de los libros también es retórico. Cuando se estudia un trabajo de grado, ahí está la retórica. Quizás la gente no toma conciencia de ello, pero si se traslada todo lo equivalente, por ejemplo, el exordio, por lo que actualmente la presentación, la introducción, está presente en el trabajo de grado, en cualquier otro tipo de ensayo. En el marco teórico y en el marco teórico tiene que convencer. Es una retórica diferente. Eso llamaba retórica literaria, un discurso literario físico con el discurso científico. Ahí se observa una identidad entre la retórica y el resto. No es una dialéctica, no, o se parece una dialéctica que simplemente el mensaje respecto a la historia del autor, vamos a llamarlo así, pero evidentemente tiene que haber una presentación específica. Hay veces que son muy atractivas, hay veces que son unos ladrillos. Pero que dice que, oye, una vez como si tuviera que una mujer, el problema científico humanístico que se está planteando es importante, es relevante. Y tú te diviertes, no sé cómo a través de ese estudio, del externo, y donde sea las necesidades del ser humano son una clave para este tipo de argumentación y de retórica. ¿Por qué? Porque es a través de las necesidades humanas las cuales nosotros podemos abordar para llegar a los fines que nos proponemos por cierto discurso. Solo debemos de la doctrina, en todo eso. Porque a diferencia, nosotros necesitamos para tener una inteligencia humana, necesitamos comunicar. O sea, una capacidad y una competitividad. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que tenemos superior, primero a convencer a los padres de nuestra necesidad, hasta lo que dice la patente que hablamos para manipular a los padres. O sea, de alguna manera está implícita siempre una necesidad de comunicabilidad, que se está perfeccionando. Yo quería partir yo con la pregunta de los contextos. Los contextos en qué contexto se manejaban. Porque Ariana comentó algo de la parte política. En parte sí, pero yo considero que las primeras manifestaciones de lenguaje que hubo o de estudio fue a través de que el hombre habla. Todo ser humano habla, ¿verdad? Y esos fueron los primeros estudios. Todo ser humano habla. Al hablar, él nombra a alguien. Y al nombrar a alguien, le computa una acción. Entonces quedaban como las primeras clasificaciones, sujeto y verbo. Ahora bien, no todos tenían la fuerza o la capacidad para hablar al público. Todos podemos hablar, pero no todos tenemos la capacidad de pararnos aquí y decir 4 cosas. Entonces, ahí yo creo que la retórica y quiero hacer una pregunta así abierta. La retórica, no todos eran retóricos. ¿Y por qué? ¿Estudiaban para ser retóricos? ¿O tenían esa capacidad innata? O eran retóricos y después tuvieron dialéctica, o eran dialécticos y tuvieron retórica. No necesariamente. El discurso político o el discurso privado, porque también había la argumentación de cada una de las cosas, la argumentación para persuadir a los jueces, porque yo tengo una flota naviera, como me pasa de disco, o tengo una serie de intereses comerciales y soy demandado por un comité, cualquier cosa. Mayoría estamos hablando sobre el chisme del caso de Coronel, ¿no? Una serie de Taina, muy vieja, de 2 años. Era todos los años, la misma época del año, el mismo día exactamente, iba a la playa y se desnudaba en la playa del mar. Todas las limpias que tienen iban a eso. Realmente, claro, un monumento. Entonces,
una vez un cliente, Praxísteles, el escultor. el escultor la contrató por unos servicios, ¿no? Pero el Praxísteles fue a quejarse, la demandó porque no estaba contento con el servicio que le había dado. Entonces, ella contrató un abogado, pero en vista de ese momento no había mucha retórica, la policía era jurado. Ella llegó, el abogado de ella, habló con ella y dijo, lo que van a hacer es el momento y entonces el cliente acusa de esta hermosa mujer, no le cumplió el servicio, y tal, lo cual es muy razonable, porque se queja de que le dicen que devuelvan el dinero, pero en el momento que hizo la señal, para bajar a la playa y luego que eso para el curado que estaba ahí se quitó la. ¿Y ustedes creen que no vale que ya se pagó al hombre? Y el jurado quedó toda la quedó a la absoluta es un caso famoso muy humorístico en el cual los argumentos sobran. Los argumentos en este caso sobraban, ¿no? Mañana hay esa canal de la esa argumentación de cáncer. Juan, ahí hay una parte muy importante que no hemos, o sea, si hemos tocado, ya tocó Juan, que la retórica principalmente tiene algunos usos, ¿verdad? La política, pero también los juicios. Y en los juicios sí se contrapone un poco a lo que dice Jackson, ¿verdad? Porque es un abogado que es un retórico contra otro retor contra retor, y argumento contra argumento, ¿verdad? Y entonces, prácticamente el mayor uso de la retórica, lo vemos después con Cicerón y los grandes retóricos latinos, se lleva para los juicios privados y también juicios públicos, porque también a los funcionarios públicos se lleva a juicio. Y es una retor contra retor. Y otra cosa ahí un poquito como una contradicción con lo que dice Guillermo, que claro, creo que toda la gente que estudia literatura, Arnoldo, Guillermo, creo que también Josefa, se habla también de lo que se llama los escritos o el discurso académico. El discurso académico hay que diferenciarlo bastante del discurso retórico. Si yo agarro una tesis doctoral o una tesis de grado y le meto pura retórica, yo creo que lo primero que tiene que hacer el tutor y lo que van a evaluar es ponerle puras X a broma. Eso hay una manera de construcción del RIC. Cuando dice el comentario, es simplemente como la estructura de expresión que tiene su equivalencia. No, yo te entendí muy claro. Claro, no, yo no, claro. No. Claro. Eso no tiene ningún valor, porque Claro. entonces entra el tema que teníamos antes. No, pero yo no lo digo para entrar ni desvalidar lo que dice Guillermo, me parece muy lógico lo que dice Guillermo, sino que cuando se pasa al plano académico debemos diferenciar que la retórica busca más convencer y busca más estimular otras cosas que no es la verdad que lo que debe ser el discurso académico. Cuando yo me paro aquí a dar clase, no me puedo parar a dar una clase retórica, a meterle cosas a ustedes. Pero porque claro, pero yo puedo ser un retórico. Yo podría ser un retórico porque el mismo Ortega y Gasset lo dice. Cuando te enseño algo, te enseño a dudar de lo que yo te enseño. Si tú no eres capaz de dudar de lo que yo te enseño, entonces no te estoy enseñando bien. Pero mi convicción como profesor jamás sería pararme ahí a generar retórica, solo retórica, vacía retórica. Y hay que diferenciar a veces la retórica de la oratoria. La oratoria es un discurso que podría ser muy válido. La retórica, por regla general, tiende a manipular, tiende a persuadir. Entonces ya eso no es que la desvaloriza, No, pero la oratoria sí es el arte de hablar bien. La pausa, la técnica de la cual se va del orador para utilizar correctamente la expresión de la voz, la posición del auditorio. La oratoria tiene también sus enseñadas, aparte de hacer ejercicio oratorio, por lo menos de bosque, para poder soltar la lengua, se tomaba en el bosque y agarraba y ahorita aparecía la pecera. La ponía en la boca y siempre para no pasar pena iba para un bosque profundo y incluso hasta que por fin soltó la lengua. En la comunidad esa de hogar de su familia, demostró la cabeza como un tartamudo,
pero es generalmente el problema grande es una burla, porque demuestra el problema grande de la iglesia helenística, ¿no? Entonces, helenística. En ese momento, la oratoria es un arte, ¿verdad? Es un arte de comunicabilidad. Pero la retórica, aparte de que se supone que el reto es de tener manejar esa arte, porque si no va a ser efectivo, yo puedo ser muy persuasivo, puedo intentar ser persuasivo, pero si estoy marcando un chingo cuando estoy hablando, cuando estoy hablando por aquí, yo pues soy como un perro, y me saco aquí, me sale una lengua, caimán, y huye. El mensaje puede que se vea interrumpido. Aquí tenemos un famoso político aquí en la universidad que le gusta mucho el tipo de discurso de derecha. Hola Juan, ¿cómo estás tú? El se parece mucho a Bill Zane, el famoso cineasta ese el tipo que perseguía a Leonardo DiCaprio, que hay unos titanes. Y el que aparece en Fantasma, en una película igualmente psicótica, en aquella donde Nicole Kidman y su marido están en un yate y el tipo llega a un barco y nada, tiene porque Nicole Kidman es muy jovencito, ¿no? Ah, sí. Esa es terrible. Bueno, el político de Leonardo aquí se hace mucho él, ¿no? Papetón, bien afectado, ahorita solicita afección que no se ve. Hola, Juan, ¿cómo estás tú? Te voy a contar muy privado, que cuál es el tiempo aquí. Mira, que aquí está muy mal. Luego yo cuento contigo para que juntos arreglemos esta situación, luego vota por mí. Esa es básicamente la argumentación del discurso. Pero el tipo se pasa por el departamento. Mira, ¿cómo va a tomar la situación? ¿Qué problemas tiene? Eso no es un discurso, a mí no me convence. Yo soy ultra racionalista, si yo digo, sí, también, yo estoy de la familia, Los persuades, ¿verdad? Cuando hacen hijos persuades también, ¿verdad? A veces es no, ya con la duda, pero es que el discurso no es discurso. Profe, porque a veces ¿sabes la tendencia que tú tienes que tener? es un acto desesperado. Tienes que tener el segundo, tienes que tener una premisa. Si no tienes premisa, estás muerto. No, directamente estás muerto. Entonces, para hacer las cualidades del orador, perdón, frente a un auditorio, o en el caso de una comunicación impersonal o indistintamente de la información con la cual se esté transmitiendo o haciendo feedback comunicativo, hay que distinguir que en el caso del dialéctico lo que se percibe fundamentalmente es la justificación a partir del uso de la razón. Y en el caso de la retórica, además del uso de la razón, se pretende exponer lo que David denomina la persuasión por la comunicación, pero atacando principalmente la emoción. Es decir, que además de utilizar la razón para construir un discurso convincente, debe valerse de gestos, debe valerse de elementos que no están dentro de su discurso, pero que en apariencia, incluso una lágrima, incluso un gesto de dolor, como el fondo que aporta, entonces la presencia. A veces no trata de hacer un discurso vulgar. El lenguaje corporal es muy importante. De frase me encantó al público, ¿no? Es posible, no somos una superviviente, nunca tanto tampoco, porque no se habla o viene el famoso cuando prometía al pueblo mexicano, porque ahora está comenzando, primero de 1939, que los reyes son santos, son libres, o sea, utiliza figuras retóricas, son figuras, pero mi nombre era parte del carácter de él, era una especie de montón, con una forma se significaba muy bien a través del siglo XIX, siglo XX, que vivió la época victoriana, las ideas, o sea, se presentaba muy bien en ese momento, o sea, hay cierto éxito, porque se adecuadamente que los podemos poner en juego, pero un juego retórico, con una política, un gran orador, no necesita ser una historia exagerada, como en la tradición latina, pero se hay que afianzar esto como un sexual, para poder la teoría que de repente tanto te dan una bolsa sentada, para el gusto latino nuestro, los discursos anglosajones son los fríos, porque los tipos adicionales, los somos muy inestésicos, muy la persona que nos funciona,
Muñoz, que es el gobernador de Luisiana, y hace un discurso que es muy parecido a la me encanta la masa, eso tiene que ver con el tercer punto, selección el ámbito de la presencia de un orador, la presentación, la forma como presenta la palabra, el momento, no es lo mismo, hay muchos tipos de discursos, hay que estar muy consciente del momento que va a decir, como dice, en el momento, hay otros que no son de la partida, sino muchos más. En cualquier época de la historia, por lo menos uno va a hacer un discurso grandilocuente, existen maneras de hacerlo del hombre público sin necesidad de utilizar una retórica sobre la vida. O sea, es una sobreestimación con palacios de época. Sí, la cuarta característica, significación e interpretación de los datos, lo dice Charlie Pérez, ¿no? Con una definición de la retórica, o sea, la forma como el orador del pueblo trabaja con los significados, los significantes, la interpretación de los datos, la realidad que está manejando. El orador tiene que saber muy bien lo que va a decir, el auditorio que maneja. Estamos hablando de técnico, tenemos que tener una misma información para hacerlo accesible. Yo no digo yo jurídico, ¿verdad? Sino tengo que empatar los conocimientos jurídicos. Si no, obviamente vamos a tener un médico, una condición médica, obviamente sin necesidad de argumentativa, tengo que manejar los elementos propios de la discusión. Y las técnicas argumentativas que son muchas, como se presenta un poquito la plausibilidad de la argumentación. No exageración. O sea, la retórica en sí no es buena ni mala, es una arte más que hoy en día lo que se llama la mala retórica. Bien, yo le tengo un ejercicio al día de hoy para ustedes, que quiero que le realicen. Yo les voy a repartir a continuación. Vamos a trabajar en equipo de 3 o 4 personas. Por los tipos que tradicionalmente ustedes están habituados a trabajar, por no acá hay que trabajar con Rafael y con yo sigo Germán, va a trabajar. Sí. Mariana, pues no va a trabajar con Mariana. Pero si me lo quiere pasar para ya que no se mueva, yo soy como un sí, bueno, el discurso que tiene en sus manos es un discurso de la retórica clásica. Yo voy a tomar uno de Martin Luther King, que es más contemporáneo, más moderno, que son igualmente discursos que manejan la política, pero dado la experiencia o la diferencia que ustedes han tenido hasta ahora, la filosofía antigua, etc., vamos a voltearnos más. La filosofía que hemos manejado, yo quería un discurso de la retórica antigua. Pero vamos a examinar, quiero primero que lo lean atentamente, van a leer el equipo y van a subrayar las cosas que llaman la atención, sobre todo los aspectos donde la análisis contextual, el apoyo, que se explica cosas. El discurso fue un elogio único. De hecho, yo le daré una fotografía más donde está el contexto de que se da el discurso que ocurre en una guerra que, para los que no conocen, empezó a Atenas con Esparta, conocida como la guerra del Peloponeso. Eso me compleja decir aquí de 3 etapas, eso no viene acá. Basta decir porque el líder de la ciudad de Atenas, que era el célebre de Pericle, un gran político y orador, que fue el autor prácticamente de la magnificencia de Atenas en el siglo V, hasta el punto que se le llama siglo de oro, siglo de Pericle, a esos 40, 50 años, en el cual tuvo presencia activa en la ciudad. Poco después de que emitió ese discurso, él murió por una peste que se desarrolló en la ciudad. La guerra continuó 29 años más, la guerra más de Pericle. Y esa es la época, a pesar de que esa época, no solamente del autor que copia la cuenta del discurso, que es posible, sino también la época de otros personajes muy famosos, que eran jóvenes, que ya eran personas mayores, en
Pero en este momento que estamos hablando, digamos que Atenas está digamos, el inicio de su cúspide, ¿no? Como ciudad, como estaba también una especie, para ponerlo en ejemplo a ustedes, Atenas en aquella época sería una mezcla entre París y Nueva York. Y ahora usted quiere ir a París. Sí. Nueva York también, o sea, no es una mezcla ciudad. No, es buena analogía. Para hacer una analogía de la época de lo que significa Atenas en la punta del Mediterráneo, como foro, como una especie de Sambil, o de centro comercial del Poliedro, con muchas. Porque la gente hoy en día hoy en día nadie va a hacer un paseo familiar en el caso del grupo. Por lo que voy a hacer es que tiene un atraco ahí, o sea, la gente busca la seguridad comercial, no sé qué le trae. ¿Entiendes? El centro comercial que hace a veces de agua actual, ¿no? O sea, seguridad. O sea, no hay una regulación del espacio público, ese es otro problema. Pero observen ustedes, para poner una analogía, Atenas en ese momento probablemente la ciudad más atractiva es el Mediterráneo oriental. Es una gran atractiva, ha llegado inmigrantes, es como era Venezuela en la época de los 70, 60, todas partes que querían visitar acá, los 50, así era Atenas en ese momento. Atenas se ve fuerte en este conflicto, pero ahora el inicio de su decadencia, más no de su destrucción, porque no hoy día sigue siendo la capital de Grecia, y más que le pegue sobre el pasado, se está conformando la presencia de la mujer definitivamente no. Pero en ese momento el conflicto llegó a ganar potencia. Veamos entonces, yo quiero que valoren el discurso de este señor Félix y todo su elemento, esto que se iba de pauta, y después de la otra pauta. Como la